Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy, hermanos, con toda la Iglesia Universal, la fiesta de San Marcos Evangelista. Y hoy habría mucho que hablar sobre la cuestión de que por qué muchas veces no resuena con fuerza y con convicción la palabra del Evangelio. ¿Por qué muchas veces los cristianos que guardamos como que un silencio, digamos así, acerca de lo que creemos, a pesar de la llamada a evangelizar, a la nueva evangelización? Y es que cada uno de nosotros debe hacer su propio análisis de cómo vivimos nuestra fe. Como acostumbramos a decir muchas veces, yo creo pero a mi manera, yo practico pero a mi forma. No, para creer en Dios no hace falta ir a la iglesia. Yo creo en Dios pero yo no voy a la iglesia porque yo no creo en los curas. No, porque la gente a la iglesia va mucha gente hipócrita. Y vamos poniendo pretextos y pretextos y pretextos. Y es que muchas veces es verdad, mi fe no está en el sacerdote, mi fe está en Dios. Mi fe no está en la gente que va a la iglesia, que todos somos pecadores, por eso estamos en la iglesia. Mi fe está en Dios. Y es que la fe es para vivirla, no es para quedarse con ella. La fe no es para mí solo, para guardarla en un cofre, no, sino para vivirla, para dar testimonio. Por eso es bueno que nosotros, todos los cristianos, y especialmente los pastores, los sacerdotes, los misioneros, los predicadores, de vez en cuando tengamos bastante o a menudo presente en nuestra mente una oración que diga más o menos así, que lo que predicamos con nuestra palabra, tratemos de vivirlo con nuestras obras, para ir dando testimonio de esa fe. Y el Evangelio, la primera lectura hoy de la carta del apóstol Pedro, dice que estén alertas y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Como león rugiente y como leona rugiente también, anda buscando a quien devorar. Y este tiempo de la pandemia nos está invitando a nosotros a tener cuidado, porque ese león rugiente buscando a quien devorar lo podemos tener en nuestra casa. Lo podemos tener en nuestra casa. Si usted le enseña a su hijo y le quiere enseñar la fe, la moral, las buenas costumbres,
y está ahí fajado con su hijo, tienes que hacer esto porque esto, pero después tu hijo te ve hacer otra cosa cuando lo llevas de camino a la escuela o cuando te acompaña al mercado. Tú tienes tu león ahí devorando a ese niño que le estás enseñando una cosa pero estás haciendo otra. ¿Cuántas personas, agencias de prensa católicas también, muchas veces dan una noticia y dicen, se le atribuye al Papa? No, si se le atribuye y tú no estás seguro, no lo publiques, aunque seas católico. Se le atribuye al Papa. No, si tú no estás seguro, no lo publiques, porque le estás dando comida a ese león rugiente que quiere devorar la iglesia. No, porque mi amigo de tal grupo dijo esto, tú lo escuchaste. Le estás dando comida a ese león rugiente para que devore tu grupo. No, porque los sacerdotes de mi iglesia que me dijeron, tú lo viste, tú lo escuchaste. Le estás dando comida a ese león rugiente para que devore tu comunidad, tu iglesia, a tus sacerdotes, a tus hermanos de fe. Las redes sociales, cuando se publican tantas cosas falsas y fotos viejas y las publican como si estuvieran pasando ahora, aunque sean de la iglesia, tú le estás dando comida a ese león rugiente para que devore tu fe, para que devore tu iglesia. Y hay mucha gente pendiente a eso, que se agarran hasta de un clavo caliente ahí para devorar la iglesia, para devorar la fe, para devorarte, para hacerte daño. Por eso el Papa Francisco nos llama a vivir la fe, no solamente decir yo tengo fe, sino vive la fe. Saca tu fe afuera. Te tienes que irte de misión a cualquier lugar pobre, al último rincón de la tierra. No, donde te ha tocado vivir, donde estás viviendo en este tiempo de pandemia, en tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa. Y eso es lo que nos necesitamos nosotros hoy. Ser evangelizadores, pero con los pies puestos en la tierra, en el momento que nos está tocando vivir. Con prudencia, con coherencia, con fortaleza. Nuestra palabra no se puede presentar como una más, digamos así, en el mercado de las ideas o de las opiniones, sino que nuestra palabra tiene que tener el peso de los mensajes de Jesús. Jesús, después que vienen los discípulos que están cansados de misionar y estas cosas, a lo mejor se pusieron celosos también con Jesús, porque Jesús les dice, vamos a descansar, pero la gente seguía llegando, no tenían tiempo para descansar. Querían aprender más del Maestro, porque los llamó para estar con Él. A todos nosotros nos está llamando el Señor, hoy en la realidad que estamos viviendo. Que sí, puedo decir, a todos nosotros nos está llamando el Señor. Entonces alguien puede decir, pero abran la iglesia. Te está llamando en esta realidad de puerta cerrada, de edificio cerrado, pero de iglesia abierta en tu casa. Desde ahí te está llamando el Señor. Para que utilices tus redes sociales, para que utilices tus formas también de un mensaje de optimismo, de confianza, de seguridad, no de dudas, no de mentiras, no de sospechas, no de cosas que no se pueden comprobar. Entonces, debemos preguntarnos también que si el miedo a la pandemia, si las frustraciones que podemos estar viviendo por esta pandemia están apagando también nuestra fe, pues la respuesta debe ser que no. Aunque tengamos miedo de la pandemia, aunque tengamos frustraciones porque no podemos salir como quisiéramos salir, porque no podemos ir a la iglesia a sentarnos en un banco a participar directamente en la Eucaristía, esas situaciones no me pueden hacer perder la fe, sino que tenemos que tener mucha más confianza. Y este tiempo de pandemia
nos está invitando a nosotros hoy en este tiempo, y se nos pondrá a prueba. ¿Cómo me voy a comportar cuando regrese a la iglesia? Esa ansia, esa sed, esa hambre que tengo de estar sentado en un banco de la iglesia, ¿cómo lo voy a aprovechar? Y ya veremos si cuando regresemos a los bancos de la iglesia nos vamos a sentir como si estuviéramos en medio de una discoteca, con gritería, con esto, con aquello, o si vamos a aprovechar y vamos a estar dándonos cuenta de verdad de la falta que nos hacía en la iglesia, estar en la iglesia, en silencio, acogiendo al Señor, dándole gracias. Porque si llegamos de nuevo a la iglesia y las iglesias se vuelven un hervidero de gente y una bulla y nadie se puede concentrar y nadie puede rezar porque todo el mundo está con una algarabía tremenda, no hemos aprendido nada. Y eso es parte también de la misión, eso es parte también de vivir mi fe. Pues pidámosle nosotros al Señor que no tengamos miedo a decir, a hablar, a dar testimonio de nuestra fe. Que necesitamos silencio también, pero que al terminar este tiempo de cuarentena, de pandemia, de coronavirus, de lo que sea, todas estas restricciones que se nos han puesto para cuidarnos unos y otros, que podamos dar testimonio de que de verdad el Señor a través de este tiempo nos ha fortalecido en la fe, de que el Señor, como sus discípulos, como San Marcos evangelista, hemos evangelizado ahí donde nos ha tocado durante esta cuarentena. Y darle gracias a Dios porque hoy el Señor, aunque pensemos que no, la palabra de Dios y el Señor ha llegado más lejos, a más familias y a más hogares que en lo que llamamos tiempos normales. Y esto es motivo también para darle gracias al Señor. Y dejemos que el Señor en medio de nosotros realice su obra. Dice el Evangelio que estaba colaborando el Señor con ellos desde el cielo cuando el Señor subió. Termina el Evangelio diciendo, Él estaba colaborando con ellos y confirmaba los milagros que realizaba. Que el Señor confirme en cada uno de nosotros todos los milagros que está realizando la fe en Dios en cada uno de nosotros en este tiempo. Que así sea. Amén.